Bien, estamos en la clase número 3 para primero medio A. Ya esta es la primera parte, porque una vez que pasen los 40 minutos tengo que hacer otra reunión. Vamos a comenzar con la unidad número 2, la construcción de Estados-naciones en Europa, América y Chile, y los desafíos de su consolidación en el territorio nacional. Lo que vamos a ver hoy es la revolución industrial y ciclos industriales del siglo XIX en Chile. Objetivo: explicar las características de la revolución industrial y ciclos industriales del siglo XIX en Chile. Para esto necesitamos las habilidades de pensamiento crítico, análisis y síntesis. Todas las actividades, recuerden, pruebas, se mandan a profesorjuan.9@gmail.com, que es un correo exclusivo ya para ustedes. Bien, no han ingresado más personas, así que comenzamos. Recuerden, chicos, cualquier duda pregunten, ya. Ojalá estén atentos, puedan tomar apuntes de algunas cositas, ¿no es cierto? Bueno, nadie tiene prendida su cámara, están en su derecho. Lo único sí les recuerdo que esto parte del principio de la buena fe. Es decir, si tienen su cámara apagada, es de suponer de que no quieren que vean su rostro por alguna razón, de adolescente, no sé. O sencillamente porque quieren cautelar su privacidad, y está bien. Pero de momento que me aparece el nombre de ustedes en la clase online, yo he de suponer que ustedes están ahí y poniendo atención. ¿Sí? Comencemos, pues, muchachos. ¿Ya? Comencé la clase, ¿no es cierto?, con esta foto que se llama El Cuarto Estado. Es una obra realizada en el año 1901 por el pintor Giuseppe Pelisa da Volpedo. ¿Ya? Este señor ya retrató, ¿no es cierto?, a los trabajadores, a los proletarios, según la categoría de Karl Marx, ¿ya? Estas personas que lo único que tienen es su fuerza de trabajo para vender y sus hijos. De allí el nombre de proletarios, ¿ya? La persona que tiene muchos hijos. Por lo general en ese tiempo ya eran familias muy numerosas, promedio 7 hijos por familia. ¿Y por qué coloqué a estas personas? Porque básicamente, ¿no es cierto?, son uno de los productos más representativos de la revolución industrial desde el punto de vista social. Comencemos, entonces. La revolución industrial. Cuando hablamos de revolución, jóvenes, estamos hablando de un cambio. Y este cambio es rápido. Y este cambio se da en la sociedad y se da en el aspecto político, se da en el aspecto social, en el aspecto económico y en el aspecto cultural. Cuando en una sociedad cambia la manera de gobernar, cambia el sistema político, cambia la manera de relacionarse las personas al interior de la sociedad, cambia la manera de pensar, y esto se hace de forma muy rápida, se habla de una revolución. En el caso de la revolución industrial, ¿ya?, básicamente es cuando las máquinas se incorporan a la producción de bienes y servicios. Por lo tanto, la producción aumenta, los costos de los bienes producidos disminuyen y por lo tanto las personas tienen mayor capacidad para acceder a ellos, ¿ya? Y entonces aquí se consolida, a partir de la revolución industrial, la economía de libre mercado, aquella que vimos en las clases anteriores, ¿ya? Aquellas que vimos en las clases anteriores. Entonces, la revolución industrial, recordemos, fue en Inglaterra, esto es materia del año pasado, ¿ya? Comenzó en Inglaterra a fines del siglo XVIII, ¿ya? A fines del siglo XVIII. Inglaterra a fines del siglo XVIII. Antes de la revolución industrial, la producción era familiar. El artesano u obrero es dueño de lo que produce, ¿ya? ¿Qué producían?
hilados, telas, ropas, herramientas y adornos. Ellos venden su producción al comerciante, quien las revende a su vez en las ciudades. Esta es la manera de producción de la Edad Media, ¿se acuerdan? Donde estaba el aprendiz, donde estaba el oficial, donde estaba el maestro, y el taller, ¿no es cierto?, del maestro era donde todos aprendían, y allí, por ejemplo, se producían zapatos en forma muy lenta, porque todo era de manera manual. ¿Sí? Por lo tanto, el trabajador, ¿ya?, hasta el siglo XVIII trabaja en el taller. ¿Sí? Y desde fin del siglo XVIII en adelante, trabaja en la industria. Ya estos galpones gigantescos, ¿no es cierto?, ya que tenían esas dimensiones para poder, ¿no es cierto?, tener dentro de sí estas máquinas que en una primera etapa funcionaban a vapor. Y la fuente de energía era el carbón. Primera revolución industrial. ¿Ya? La máquina a vapor, el primer uso industrial que tuvo fue en Inglaterra, en la confección de géneros, ¿ya? En la construcción de géneros. Esa fue la primera aplicación de las maquinarias a la producción. Después de la revolución industrial, la producción se hace en fábricas, ¿no es cierto?, en la misma que industrias. El obrero no es dueño de lo que produce, ¿ya? Se produce hilos, telas, ropa, herramientas y adornos. Y aquí, por su trabajo, el operario, ¿no es cierto?, el obrero cobra un sueldo y compra lo que se necesita para vivir. Entonces, de ser dueño de su trabajo, de ser su propio patrón, después de la revolución industrial, ya el artesano obrero pasa a ser un trabajador asalariado, es decir, vive de un salario. Entonces, veamos rápidamente. Revolución industrial, o sea, un cambio rápido y violento en la industria, es decir, en la manera de producir bienes, sobre todo en un principio, géneros, telas. Como dijimos recién entonces, ya nació en Inglaterra, o sea, Gran Bretaña, en el siglo XVIII. Durante la Revolución Industrial, ¿no es cierto?, se hicieron o comenzaron a hacerse fuertes las ideas del liberalismo económico, es decir, la ley de la oferta y la demanda regula la actividad económica, el trabajo es la única fuente de riqueza y el intercambio de productos debe ser libre. ¿Ya? ¿Se acuerdan? El libre mercado. Cualquiera es libre de vender sus productos, cualquiera es libre de comprar el producto o bien que necesita. ¿Ya? La gran consecuencia de la revolución industrial fue que aparece una nueva clase social, el proletariado. Aquí es que está en la primera foto del inicio de la presentación. Gracias a la revolución industrial se inventaron la bombilla, muchachos, la ampolleta que decimos nosotros, ¿ya? El petróleo aparece, ¿no es cierto?, como fuente de energía, y junto, en una primera etapa, la máquina a vapor, ¿ya? La máquina a vapor. Esto genera, ¿no es cierto?, condiciones que motivaron el movimiento obrero. En una primera etapa del trabajo asalariado, los trabajadores eran explotados en sus trabajos, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante. Sueldos miserables, dificultad para acceder a la vivienda, muchas enfermedades, alcoholismo, falta de protección, ¿no es cierto?, en la realización de sus trabajos, muchos accidentes, etc. ¿Ya? Entonces acá tenemos jornadas laborales agotadoras. Chicos, se trabajan entre 12 y 14 horas diarias. Los niños trabajaban en las minas y en las fábricas. Niñitos de 5 o 6 años empezaban a trabajar. A las mujeres se les pagaba, a los hombres se les pagaba poco, a las mujeres se les pagaba la mitad y a los niños se les pagaba un cuarto de lo que ganaba un adulto. O sea, explotación laboral infantil. Evidentemente, salarios insuficientes. Con la revolución industrial aparecen nuevas formas de financiamiento, es decir, de adquirir capital, de adquirir dinero. ¿Cómo eran estas formas?
préstamos de la banca, ¿ya? La banca, cuando hablamos de la banca estamos hablando de los bancos, aquellas instituciones que reciben depósitos a interés y prestan dinero a interés. Y es la diferencia entre lo que prestan y lo que dan de interés lo que genera su ganancia. También en esta etapa, en la segunda etapa de la revolución industrial, aparecen las sociedades anónimas. Es decir, si una empresa quería crecer, ya vendía parte de su propiedad en unos documentos llamados acciones, los que se transaban en un lugar que se llama la Bolsa de Valores. Y la Bolsa de Valores es un lugar donde se compran y venden acciones, es decir, títulos de propiedad de distintas empresas. Como estas acciones se compran y se venden y no se puede saber a ciencia cierta quién es el poseedor de la acción, es que estas sociedades se llaman anónimas, porque las acciones pasan de mano en mano. En una segunda fase de la revolución industrial, ya ingresa Japón y Estados Unidos, ¿ya? Y el grupo social dominante es la burguesía. La burguesía, se le decía a la burguesía a aquellas personas que tenían mucho dinero, los dueños de los bancos, los dueños de las industrias, ¿no es cierto? Ya que ellos sabían que la manera de multiplicar el dinero era, ¿no es cierto?, buscando una inversión rentable, es decir, una inversión que les diera ganancia. En una segunda etapa de la revolución industrial aparecen nuevas industrias, la industria química, la industria eléctrica y la industria alimentaria, la industria de los alimentos. ¿Ya? Hasta allí. Martín, ¿alguna pregunta? ¿Está Martín o no está? Sí, pero no tengo ninguna pregunta. ¿No? Ah, qué bueno. Isidora Trigo, ¿alguna pregunta? No, profesor, ninguna. Antonia Aguirre, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Antonia? Chicos, es evidente que les pregunto para asegurarme si, como tienen la pantalla apagada, a ver si por lo menos están escuchando. A mí No, me ven, por lo ninguna. menos. ¿Ninguna? Valentina Guerra, ¿alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? Valentina Guerra. Bien. Como está quedando todo clarísimo, qué bueno, continuemos. Entonces, en resumen, la segunda revolución industrial, que va entre 1870 y 1914, ya, aquí se intensifican las transformaciones económicas iniciadas durante la primera revolución industrial. Por ejemplo, la innovación tecnológica se hace permanente. ¿Y dónde hay innovación tecnológica? En nuevas fuentes de energía, ¿ya? ¿Cuáles son las nuevas fuentes de energía? El petróleo y la electricidad, para los que están tomando apuntes. ¿Ya? ¿Cuáles son los nuevos sectores industriales? Habíamos dicho, ¿no es cierto?, la industria de los alimentos, la industria química y la industria automotriz. Fuentes de energía en los sectores industriales requieren nuevas formas de organización empresarial. Como ya lo dijimos, ¿no es cierto?, estas sociedades anónimas, lo que a su vez consolida el sistema capitalista. ¿Cuál es el sistema capitalista? Aquel, ¿no es cierto?, que plantea que el problema económico lo resuelve el mercado a través de la ley de la oferta y la demanda. ¿Ya? El sistema de libre mercado es el sistema, entonces, capitalista. ¿Mm? Dice, nuevos países en expansión industrial. Acuérdense que ingresa Japón, ingresa Estados Unidos, ¿ya? Esta competencia entre estos países industriales genera una mundialización del comercio. Es decir, todo el planeta se transforma en un mercado. Es decir, el planeta entero se transforma en un lugar donde ir a ofrecer los productos para que los compren. ¿Quiénes eran los que ofrecían estos productos? Evidentemente los países industrializados, que podían producir muchos productos, ¿ya?, que no podían ser consumidos internamente en el país. Por lo tanto, lo que sobraba, el excedente, tenían que salir a venderlo al mundo.
De allí que se inicia, ¿no es cierto?, la época de los imperios coloniales. ¿Qué es una colonia, muchachos? Una colonia es un territorio que está fuera de un estado determinado, pero sobre el cual éste reclama propiedad. Ejemplo, España respecto de América Latina en el siglo XVI, XVII y XVIII. Eso es una colonia. ¿Y por qué los países industriales necesitan colonias? Por dos razones. La primera, para sacar materias primas, ya casi expoliándolas, casi robándolas, y para después, ahí mismo, vender los productos que ellos producían. ¿Ya? Recuerden que esto es una de las razones de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? El imperialismo económico y la búsqueda de mercados. Aquí les puse unas fotografías, ¿no es cierto? La locomotora, el carbón, el vapor, primera revolución industrial, ¿ya? El carbón, miren la contaminación, muchachos. Las industrias que utilizaban carbón, cómo contaminaban. Bueno, de hecho, es con la revolución industrial, y de allí en adelante, Europa, fin del siglo XVIII, cuando comienzan los problemas medioambientales en nuestro planeta, que hoy, comienzos del siglo XXI, ¿no es cierto?, está haciendo crisis. Tenemos el calentamiento global, el efecto invernadero, el hoyo en la capa de ozono, el derretimiento de los glaciares y de los casquetes polares. Todos esos problemas que tenemos hoy comienzan a fines del siglo XVIII, con la revolución industrial, cuando el ser humano se separa de la naturaleza y se cree amo de la naturaleza. Qué terrible. No nos hemos dado cuenta que somos seres miserables y efímeros, ¿no es cierto?, de paso por este planeta. Llevamos 50.000 años. Los dinosaurios estuvieron por 70 millones de años en el planeta. Es decir, somos un suspiro. Y acá, la segunda revolución industrial, la del petróleo, la de la electricidad, la del acero, la de las grandes fábricas, donde los trabajadores no tienen ningún implemento de seguridad, muchachos, miren, desen cuenta. No hay zapatos de seguridad, no hay trajes especiales, no hay mascarillas, no hay audífonos, no hay purificadores de aire, no hay antiparras, no hay casco. Ese fuego está, ¿no es cierto?, es fuego. El acero se derrite casi a los 6.000 grados de temperatura. Esas eran las condiciones de trabajo. Allí hay otra industria, ¿no es cierto? Aquí están los trabajadores, ¿no es cierto?, con gorritos, con su ropa cotidiana, sin guantes, absolutamente ninguna condición de seguridad. Eso fue una de las grandes consecuencias de la revolución industrial, aparte, evidentemente, que desarrolló enormemente la tecnología, la industria, ¿no es cierto?, diversificó los bienes de consumo, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las consecuencias sociales? Las consecuencias sociales de la revolución industrial. Bueno, surgen sindicatos de trabajadores con el objetivo de defender los intereses de la clase proletaria o trabajadora. Como no tenían nadie que los protegiera, como ante un accidente quedaban indefensos, si perdían la vista, si perdían un brazo, si perdían una pierna, ¿ya?, si perdían la audición, tenían que caer en la mendicidad, porque no tenían ninguna indemnización, ni nada que los protegiera. No había días de descanso, por ejemplo, muchachos. Se trabajaba de lunes a lunes, 12, 14 horas. Había trabajo infantil. No tenían dónde vivir, vivían hacinados en viviendas, ¿no es cierto?, insalubres. Las enfermedades hacían estragos. Ya, las personas desgraciadamente buscaban consuelo en el alcohol. Por eso que el alcoholismo era una enfermedad social inmensa. Los jóvenes sin expectativas no podían ir a la escuela porque empezaron a trabajar a los 6, 7 años. Si querían escapar de esta condición, tenían la opción de la delincuencia o de la prostitución. Este es el escenario, este es el gran producto de la revolución industrial. Otra consecuencia, muchachos, fue el crecimiento desordenado de las ciudades, generando problemas de hacinamiento, amontonamiento, ¿ya?
El hacinamiento es la condición de vivir muchas personas en poco espacio. Hacinamientos poblacionales y condiciones salubres malas. Lo que yo le había dicho, ¿no es cierto? Malas condiciones de salud. Se consolida la burguesía en el ámbito económico y político. Los dueños de las industrias, de las empresas, comienzan a participar, ¿no es cierto?, en la vida política, comienzan a comprar cargos de senadores, de diputados, y por lo tanto tienen mucha injerencia en las leyes que evidentemente hacían para proteger sus intereses. Y como contraparte, ¿no es cierto?, nace el proletariado. Estos campesinos, ya que dejaban el campo para ir a trabajar a la ciudad, a las industrias, a las industrias. Si bien es cierto, las condiciones de vida en la ciudad eran miserables, en el campo eran peores. Así que, ¿qué hacían estas personas? El mal menor. Por lo menos en la ciudad había una mínima opción de surgir, de salir adelante. Consecuencia económica, social y tecnológica. Evidentemente, ¿no es cierto?, disminuye el trabajo artesanal y aumenta la producción de mercaderías manufacturadas en máquinas. Ya lo habíamos dicho, ya los productos, ya los zapatos, la ropa, las tazas, las herramientas, ¿no es cierto?, los tenedores, las cucharas, todo lo que se usaba, ¿no es cierto?, era hecho en las fábricas, ya no era hecho de manera artesanal. Se crean, lo que ya hemos dicho, se crean grandes empresas con la utilización de trabajadores asalariados, es decir, a la persona se le paga por el trabajo que realiza. Recuerden que antiguamente el dueño del taller, el artesano, era su propio patrón. ¿Ya? Si él no trabajaba, no ganaba dinero. Si él trabajaba, ganaba dinero. En este caso, el proletario vende su capacidad de trabajo en una empresa y se le paga por ese trabajo. Y evidentemente esto trajo como consecuencia la mayor concentración de riquezas en manos de los propietarios de las industrias. ¿Por qué? Porque como le pagaban tan poco a sus trabajadores, ya todo lo que ellos producían quedaba para ellos. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Benjamín Alfaro, ¿alguna pregunta? ¿Benjamín? No, nada, profesor. No, nada. Ya, bueno. Pía Ramos. Nada. ¿No? Eidan. Nada, profesor. Constanza Molina. Nada, profesor. No. Ivania. Chicos, les pediría un favor porque me pongan su nombre y su apellido, porque como tuvimos solamente 2 semanas, no pude fijarme sus nombres ni sus caritas. ¿Ah? Así que, por favor, Ivania, ¿cuál es su apellido? ¿Está Ivania? ¿O está la cámara prendida solamente? ¿Ivania? No está nada Ivania. Ya, le ha ido al baño la Ivania, entonces. Ivania. No le encuentro a la Ivania. ¿Cuál es el apellido de Ivania? Chicos. Ella es María Jesús, profesor. ¿Ah? Que ella está le escribió al chat. Puso, profesor, soy María Jesús Cortés, desde el correo de su tía. Disculpen. Ahí está el chat. María Jesús Cortés. María Jesús Cortés. Ahí sí. Perfecto, ya. Profesor, Dígame. ¿Quién habla? pueden dejar, es la Connie. ¿Connie? ¿Puede no cambiarla? Es que estoy escribiendo, entonces, por eso. Connie. ¿Constanza cuánto? Molina.
¿Y aquí pasa Constanza Molina? ¿Qué necesita que yo haga? Si puede dejarlo un ratito para escribir. Mi amor, estoy grabando. ¿Ya? Y esta grabación se va a subir al Planet. Ya. Lo que sí me interesa, hija, es que lo que no está ahí, eso es lo que tienen que tomar apuntes. ¿Ya? Todo lo que yo agrego, porque el resto está ahí, después usted lo revisa, va al Planner y lo revisa, ¿ya? Entonces, lo que no está ahí, ahí ustedes tienen que estar atentos para tomar apuntes. Bien, entonces ya vimos rápidamente. Bueno, jóvenes, está de más decir que esto es un resumen, porque ante situaciones extraordinarias se requieren soluciones extraordinarias, ¿ya? O sea, no puedo ver en profundidad este episodio tan importante de la historia de la humanidad, ¿ya? Porque tenemos que adecuarnos al tiempo que hay. De hecho, me quedan 4 minutos para parar la reunión. Hay como 3, 4 minutitos donde pueden ir al baño, no sé, pues vuelven y comenzamos la segunda parte. ¿Ya? Economía chilena en la segunda mitad del siglo XX. ¿Ya? Vamos entonces de Europa a Chile. Los ciclos económicos durante el siglo XIX, muchachos, fueron 2. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con ciclos económicos? Básicamente se le llama a la dinámica de la economía en donde una actividad determinada de la economía es la que prima o es más importante que las demás. A eso se le llama un ciclo económico. El primero lo podemos ver entre 1830 y 1857, ¿ya? O sea, primera mitad del siglo XIX, siglo XIX de los años 1800. En esa etapa, ya Chile tiene un desarrollo agrícola, y específicamente con la producción de trigo, ¿ya? La fiebre del oro en California y Australia, ¿ya? Se descubrieron minas de oro y se llenó de gente que quería hacerse millonaria de la noche a la mañana, y eso demandó mucho trigo, y el lugar donde se encontró fue acá en Chile. Y Chile entonces se transformó en uno de los principales productores de trigo a nivel mundial en este tiempo. Paralelo a ello, en la primera mitad del siglo XIX, hay un gran desarrollo minero. Se descubre plata en Chañarcillo, al interior de Copiapó. En Lota se encuentran los yacimientos de carbón. En Tamaya, acá en Ovalle, se encuentra una mina de cobre. Entonces, tenemos un desarrollo agrícola y por otro lado tenemos un desarrollo minero con el cobre, la plata y el carbón. Esto hace de Valparaíso ya un puerto obligatorio en el Pacífico Sur, Pacífico Sur. La razón, antes de que se construyera el Canal de Panamá en 1914, todos los barcos tenían que cruzar por el Estrecho de Magallanes, ¿ya? Y subir hacia el norte. El puerto principal, ¿no es cierto?, de donde los barcos recalaban para intercambiar mercadería, para guardar mercadería en los almacenes francos de Valparaíso, hace que Valparaíso se transforme en uno de los principales puertos del Océano Pacífico Sur. Y evidentemente allí vienen y se instalan los principales bancos y casas comerciales de Europa. Por eso que Valparaíso siempre ha tenido un gran componente de inmigrantes europeos, ya especialmente ingleses, alemanes y franceses. En el orden financiero, el ministro Manuel Rengifo, el mismo de la calle que está acá en el centro, por eso tiene ese nombre, el ministro de Hacienda, don Manuel Rengifo, ¿no es cierto?, realizó una política proteccionista y creó nuevos impuestos, ¿no es cierto?, para fortalecer al Estado. ¿Ya? Esto, ¿no es cierto?, también tenemos el aumento de la demanda internacional de materias primas. Demanda, ¿no es cierto?, gente que quería comprar materias primas, ¿como qué?
como trigo, como plata, como cobre. ¿Ya? Dicho sea de paso, el carbón chileno no era de muy buena calidad, así que no era exportable. El carbón chileno se utilizaba en grandes cantidades en la industria salitrera en nuestro país. En una segunda etapa, ¿ya? En una segunda etapa, acá está el mineral de Chañarcillo, al interior de Copiapó, el puerto de Valparaíso, a mediados del siglo XIX, miren la gran cantidad de barcos, ¿no es cierto?, ya que llegaban a nuestro puerto y después se iban al mundo. En una segunda etapa, ¿no es cierto?, hay una influencia del librecambismo como doctrina económica. Básicamente, ¿qué significa eso, muchachos? Que Chile se abre a la economía de libre mercado, a la libre competencia, ¿ya? La ley de la oferta